Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Vegana para Padres. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la prevención de anemia. Y vamos a empezar. Eh, Quisiera que ustedes me cuenten qué es lo que entienden por alimentación. Porque ya, bueno, venimos 4 clases anteriores. Si bien la anterior no tuvo nada que ver con alimentación, sino era más veganismo, nada más. La primera, la segunda y la tercera sí hablamos sobre alimentación, entonces hoy quiero hacer como un pequeño resumen para tenerlo súper claro. Básicamente, la alimentación es un acto voluntario y consciente, es decir, yo voy a decidir qué voy a tomar en esta taza, si voy a tomar café, si voy a tomar té, si voy a tomar leche vegetal o si voy a comer una manzana, me voy a comer una galleta. Es un acto consciente y voluntario de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Simplemente está centrado en querer comer. Cuando ya hablamos de una alimentación saludable o de una buena nutrición, sea para niños, para niñas, para adultos, para adolescentes, para personas de la tercera edad, eh, ya nos enfocamos en que los alimentos que vayamos a consumir sean nutricionalmente adecuados, es decir, tengan proteína, tengan buenas grasas, monoinsaturadas, por ejemplo, tengan carbohidratos, sean fáciles de digerir, como los carbohidratos simples, que nos brindan energía de forma rápida, o carbohidratos complejos que además de darnos energía nos van a brindar la fibra que es tan necesaria para la buena salud de nuestra microbiota intestinal y para evitar que justamente el azúcar en sangre se eleve. Y aquí tengo una pregunta que quiero responderla junto con ustedes, y es ¿por qué es importante una buena nutrición para los niños y para las niñas? Pues básicamente porque esta buena nutrición va a garantizar que haya un correcto crecimiento cerebral, un correcto desarrollo, sobre todo en los primeros años de vida. Esto lo vimos en la tercera clase, la importancia de tomar los micronutrientes a través de los alimentos o suplementos. Además, es necesario entender de que una buena alimentación cuando somos pequeños nos va a garantizar o nos va a ayudar a que no tengamos enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. Y por supuesto, eso va a repercutir en cuán sano está el adulto de grande, si es una persona que se suele enfermar o no. Ahora que ya tenemos claro por qué es importante que los niños se alimenten de una forma saludable. ¿Qué es la alimentación? Que, repito, es el acto voluntario y consciente de tomar un alimento e ingerirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué es una alimentación saludable? Es aquella que va a cubrir todos nuestros nutrientes esenciales y nuestros requerimientos de energía Ya me eh, voy a a lo salir, ahora largo. sí. Sí. Listo. Entonces, una alimentación saludable, eso ya lo hemos visto también, ya hemos hablado acerca de qué cosas son los macronutrientes, que son grandes moléculas que necesitamos en el día a día, como proteína, carbohidrato y grasa. De hecho, en la clase número 3, si no la han visto o si no han podido conectarse, pues los invito a que vayan a YouTube y la revisen. Hablamos de los conceptos de cada uno, de la proteína, de los carbohidratos y de las grasas, y por qué son tan importantes los tres. Luego tenemos los micronutrientes, que son nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades, en menos cantidades, como las vitaminas y los minerales. Haciendo un repaso. Proteínas nos van a ayudar a formar tejidos de todos los órganos de nuestro cuerpo, y las proteínas las encontramos ahí. Pido que lo escriban en el chat o abren sus micros y me digan proteínas de origen vegetal que se les viene a la mente. Ale, César, Arte, Andrea, Enrique. Soya. La soya. La soya es una legumbre que nos va a aportar proteína y es una de las proteínas más completas que tenemos también. Una de las proteínas que a mí personalmente me gusta usar con mis pacientes es la carne de soya texturizada, porque a la mayoría de personas no le cae pesado, sí hay personas que a algunos les genera flatulencias, pero en general no.
Además que el 50% de la carne de soya texturizada es full proteína, lo cual es genial. Y si tú estás haciendo deporte, creo que César es deportista y necesitas como de alguna forma controlar un poco más el tema de las proteínas, cuánto estás ingiriendo, la carne de soya texturizada es muy buena fuente, ya que puedes contabilizar un poco mejor. En cuanto a los carbohidratos, son nuestra principal fuente de energía. Hay personas que le tienen miedo y eso es porque hace algunos años creíamos que los carbohidratos eran los enemigos y lamentablemente todavía hay profesionales de la salud o influencers en general que suelen poner en las redes sociales, no comas esto porque se te eleva el azúcar en sangre y no sé si ustedes han visto que hay personas que no teniendo diabetes ni nada se ponen los parches para poder medir su glucosa. Y bueno, cualquier alimento o en general cualquier alimento con poco de carbohidrato va a hacer un cambio en nuestra glucosa, pero eso no significa que sea malo. Por supuesto, la recomendación es evitar comer carbohidratos simples, no como golosinas, caramelos, frituras, cosas que pueden en algún momento hacer que nos enfermemos. Y en cuanto a las grasas, también son una buena fuente de energía, pero también nos va a ayudar a tener una buena salud hormonal y cerebral. Aquí un plato que todavía no les había mostrado, pero es un plato que hizo la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina, y básicamente ponía que la mitad del plato tendría que ser de vegetales y frutas, y esto va a depender mucho de, por ejemplo, si corres, por aquí sé que hay personas que corren, entonces el requerimiento de esa persona no va a ser igual que el mío, que yo no corro 10 kilómetros diarios, ni 5 que la de esa persona que probablemente la cantidad de carbohidratos que ella necesite o él necesite va a ser diferente a la que yo necesite. Y lo mismo con la cantidad de proteína, pero básicamente es un ejemplo para que nosotros no se nos olvide pues que todos los días debemos comer proteína, carbohidratos, frutas, verduras. ¿Y por qué frutas y verduras? Porque en estas vamos a encontrar vitaminas y minerales. También las vamos a encontrar en las legumbres, en los cereales. Y aquí un pequeño resumen. Las vitaminas son un grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal. En el caso de los bebés o niños, se debe evaluar si necesitan alguna suplementación de alguna vitamina o de algún mineral. Por ejemplo, en el Perú, a partir de los 4 meses, los niños suelen tener suplementación de hierro y eso se evalúa con el pediatra o con su nutricionista. En muchas ocasiones es necesario para evitar la anemia. eh, Así que si ustedes están pensando en ser mamás o tienen bebés o están embarazadas, por favor les pido que no falten a los controles de sus pequeños. Pati, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, sí, claro, Andrea. Pati, los hierros que te recetan los médicos, que es a partir de los 6 meses, como dices tú, no, no me acuerdo cuántos meses eran, ¿son 4. veganos? ¿Son Sí, aptos para nosotros? sí, Sí, todos son aptos para veganos, sí, 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 ya. porque todos son de laboratorio. Esa es una gran pregunta, Andrea. De hecho, hace algunos meses atrás me la hicieron, probablemente hace como un año, y sí, investigué y todos son aptos. Sí, se hacen en laboratorio. E igual, así no sean veganos, yo creo que justamente para evitar que los niños pues tengan deficiencia, como les comentaba en clases anteriores, si un niño tiene anemia, no llega suficiente oxígeno al cerebro, si no llega suficiente oxígeno al cerebro, el niño va a estar cansado, no va a ser funcional, entonces obviamente eso es lo que no queremos. Aquí una cosa que probablemente ustedes no hacen porque es una escuela vegana, pero sí me gustaría igual ponerlo porque probablemente se van a encontrar, aquí levante la mano, Andrea seguro me va a dar la razón, que cuando hay cumpleaños está el típico pan con hot dog, salchipapa, embutidos, jamonada o incluso en las loncheras. Y sí, los papás de hijos no veganos suelen decir, ay, sí, estás malnutriendo a tu hijo porque es vegano, pero en ningún momento, André levantó la mano, pero en ningún momento ellos se cuestionan que lo que le están dando a su niño, que es
algo tan dañino como un embutido que está dentro de la categoría de cancerígenos de tipo 1, al igual que el tabaco, puede aumentar en 18% el riesgo de cáncer de colon rectal y tiene un nivel de evidencia alto. Entonces sí es súper peligroso estar dándoles a los niños embutidos. En general, se recomienda evitar los refrescos azucarados por un tema de que posiblemente en algún momento puedan generar diabetes, pero lo mismo con las papas fritas, el fast food o los snacks. No me refiero a snacks como frutos secos o postres caseros, sino algo como un poco más tóxico, colorido, como un chisito, un chistris. Y bien, ahora que ya tenemos la introducción, pues quiero hablar acerca del hierro, que es lo que hoy nos reúne esta noche. El hierro es un mineral esencial para que nuestro cuerpo funcione de una manera eficiente. El hierro se va a almacenar en los músculos, en nuestro hígado, en el vaso y en la médula ósea. Algo importante es que cuando nosotros vamos con un médico, con un pediatra, para llevar a nuestros niños o con un nutricionista, muchas veces nos piden solamente hemograma. Y lo ideal es que nos pidan el hemograma para conocer nuestros niveles de hemoglobina en sangre y además conocer la ferritina. Entonces deberían pedirnos exámenes de ferritina, que es el almacén de hierro en nuestro cuerpo. De esta forma vamos a saber si esa hemoglobina que tenemos es la adecuada, porque son en rangos de normalidad, pero que nuestros almacenes de hierro están también bien y no se están vaciando, porque muchas veces se están vaciando para llegar a cubrir nuestra hemoglobina o para que nuestra hemoglobina esté en normalidad, pero nos estamos quitando lo que es la ferritina, que es el almacén de hierro. Entonces ahí se los dejo para que lo apunten y este año cuando se hagan su chequeo anual, por favor le pidan a su pediatra o a su médico que también les pida un examen de ferritina. Las funciones del hierro no es, son muy importantes porque como comenté funciona como transporte de oxígeno en todas nuestras células. Por eso que los niños cuando tienen anemia o las personas o las mujeres cuando tenemos anemia estamos cansadas. Uno de los síntomas más comunes es el cansancio. Ya no puedes más, son las 4 de la tarde y necesitas un café de todas maneras, entonces ahí hay que medirse la hemoglobina y la ferritina. También nos ayuda a formar enzimas, a tener nuestro sistema inmunológico fuerte, y es por eso que es muy importante ahora que está haciendo muchísimo frío aquí en Lima, y en diferentes regiones del país también, vemos que los resfríos son cada vez más comunes, y cuando se enferma un niño en el nido o en el colegio se enferman todos. Pero también está ese niño o niña que ahí, resiste y se resiste a enfermarse. Probablemente ese niño tenga un sistema inmunológico más fuerte o cuando le dé el resfriado no lo tumbe como a otros niños. Entonces sí es importante ver cómo están nuestros niños en cuanto al nivel de hierro y ferritina. Es importante para el desarrollo del cerebro y para la producción de las hormonas. Entonces, cuando decimos, uy, tenemos anemia, o no, mi hijo ha sido diagnosticado con anemia, no es solamente, le falta hierro en sangre, primero hay que saber qué tipo de anemia es, pero suele pasar en nuestro país que es por deficiencia de hierro, sino que tomemos en consideración todos estos factores y todas estas funciones que tiene el hierro y por qué es importante que nosotros actuemos y le hagamos caso al pediatra o al nutricionista. Yo sé que hay suplementos de hierro que pueden estreñir a los niños y es muy incómodo y por eso muchos papás deciden ya no dárselos. Eh, Así que en esos casos la recomendación es que vayan con un nutricionista que les pueda armar un plan que ayude a que ese estreñimiento baje, porque hay técnicas, hay alimentos, en fin. Dentro del hierro encontramos tanto el hierro hemo como el hierro no hemo. El hierro hemo lo encontramos en los alimentos de origen animal y el hierro no hemo los encontramos en los alimentos de origen vegetal. Sí hay una mejor biodisponibilidad en el hierro de origen animal, pero eso no significa que cuando nosotros comemos hierro de origen vegetal no lo vamos a absorber para nada. De hecho, hoy vamos a hablar de las estrategias que tenemos que hacer para que ese hierro no hemo o no hemínico de origen vegetal eh, se pueda absorber de una manera más eficiente.
Primero, ¿dónde encontramos los alimentos o dónde encontramos dentro de los alimentos el hierro? Los encontramos en las menestras, legumbres, soya, tofu, lentejas, garbanzos, frijoles, en algunos cereales integrales como la kiwicha, la quinoa, la avena, en los frutos secos, en las frutas secas, frutos secos, como almendras, en poquita cantidad, pero igual hay cashew, en poquita cantidad, pero igual. En frutas secas como las pasas también y productos enriquecidos o algunas hojas verdes como las acelgas. Pero estas siempre tienen que ser cocidas porque tienen oxalatos, que son unos antinutrientes que nos van a inhibir la absorción del hierro. La ingesta diaria recomendada en el caso de los hombres es de 9 microgramos y en el caso de las mujeres es 18 microgramos. Ahora, importante es que en el caso de las mujeres el requerimiento es el doble porque nosotras menstruamos. Acá tengo una foto que la elaboró mi amiga Carolina Ortega, en donde mostraba gran cantidad de las menestras que hay en nuestro país. Y es genial porque a veces nos quedamos solamente con las lentejas, los garbanzos y en general tenemos muchas. Y aquí quería compartir con ustedes un cuadro porque le hagan screen o igual saben que los materiales van a estar subidos en la plataforma, en el Drive o también en YouTube, así que igual lo van a poder revisar. Tenemos que, por ejemplo, la soya texturizada en cocido tiene, una taza en cocido tiene 8.8 microgramos de hierro, una taza de lentejas tiene 6.6, el tofu en 10 gramos tiene 5.4, los garbanzos tiene 4.7. ¿Esto para qué nos ayuda? Para darnos una idea de cuánto más o menos estamos consumiendo de hierro en el día. Y si bien aquí ven que la avena tiene poca cantidad de hierro, todo va sumando. O sea, muchas veces nos preocupamos solamente en cubrir requerimiento de hierro en el almuerzo o en la cena, o pensamos que no lo vamos a cubrir, pero si nos damos cuenta y comemos proteína de origen vegetal, ahí muchos alimentos proteicos vamos a encontrar el hierro. Justo hoy Vivian sacó una publicación acerca de la proteína y el hierro, así que espero que la hayan visto y si no, los invito a que la vean. ¿Es necesario dar alimentos de origen animal que tienen hierro a los niños? No. De hecho, se ha visto que el hierro hemínico, el hierro hemo, el hierro que viene de los animales, del músculo, de la carne, de las vísceras, del vaso, del hígado, puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que promueve la formación de moléculas dañinas llamadas especies reactivas de oxígeno. Por supuesto, como una organización que fomenta la alimentación basada en plantas y el veganismo, pues vamos a recomendar que comamos fuentes de origen vegetal porque no queremos dañar a los animales, pero también sabemos que si nuestra filosofía de vida no está relacionada con el bienestar de los animales o la eliminación de la explotación de estos, porque podemos tener diferentes posturas, sí hay evidencia de que con una alimentación basada en plantas podemos llegar a cubrir requerimientos de hierro. Pero para esto necesitamos potenciar el hierro. Y aquí les voy a dejar algunos ejemplos de cómo potenciar el hierro de origen vegetal. Tenemos que, si acompañamos a las menestras con vitamina C, sea en frutas, verduras, vamos a mejorar la absorción del hierro. Además, si a esto le acompañamos con una fuente de grasa saludable, pues mejor. ¿Y por qué podríamos acompañarlo con una fuente de grasa? Sea palta, aceitunas, aceite de oliva, aceite de linaza, en la ensalada o frutos secos, porque se ha visto que para potenciar la absorción del hierro, no solamente con vitamina C basta, sino que también lo podemos potenciar con vitamina A, que la vitamina A para absorberse mejor, al ser una vitamina liposoluble, lipo que viene de grasa, por eso vitamina A para absorberse mejor, pues con la grasa, grasa, y van a relacionarlo de esa forma. Entonces,
También sabemos que si eliminamos de nuestra comida las bebidas como el café, el té, las gaseosas, también vamos a ayudar a que ese hierro se absorba. Aquí una de las preguntas más comunes que me hacen es, Patti, pero yo no vivo sin café en mi desayuno, yo no soy nada sin el café y yo también lo soy, entonces los entiendo. La recomendación sería o que tomen su café una hora antes de lo que usualmente van a comer o una hora o 2 horas después. En ese caso funciona. También hay personas que me dicen, Pati, pero yo tomo café todos los días con mi desayuno y no pasa nada, me he medido hemoglobina, me he medido ferritina. Bueno, ahí hay varios factores. Quizás si eres mujer, tu menstruación no es tan abundante como el caso de otras personas, otras mujeres. Si eres hombre, pues al no tener menstruación es muy probable que tu absorción de hierro pues no se quede en el cuerpo, no se almacene en los músculos, en el hígado, en el vaso y no se vaya a través de la riña. Y sí es importante que si nosotras tenemos menstruaciones abundantes, si nosotras tenemos hijas adolescentes que están en todo este cambio en este cambio hormonal y eso, sí evitar que consuman alimentos, bebidas como café, té, gaseosas que tienen teína, cafeína y que van a impedir la absorción del hierro. Otra de las recomendaciones también es remojar las legumbres y darle una doble cocción. Cuando nosotros remojamos las legumbres, estamos tratando de quitar los antinutrientes, los fitatos que tienen las legumbres. Cuando nosotros les damos una doble cocción, estamos haciendo lo mismo. Entonces, al remojar, hacer una doble cocción, que no me acuerdo si con ustedes lo hablamos, pero la doble cocción significa que nosotros cocinamos, botamos el agua del primer hervor y cambiamos el agua con agua hirviendo nuevamente. Y me han preguntado también, Patti, ¿qué pasa si yo hago eso? Voy a hacer que la, las vitaminas de las lentejas o los garbanzos no se asimilen bien y la respuesta es que no, al contrario, vamos a potenciar su absorción. Y aquí tenemos algunos ejemplos de platos nutritivos para niños que podemos hacer tranquilamente en nuestra casa y que nos van de alguna forma nos van a ayudar a evitar que los niños tengan anemia. Aquí es importante saber que si nuestros hijos ya tienen anemia, así como un montón de sangrecita, un montón de frutas, alimentos de origen vegetal con hierro, lo ideal es que se maneje una suplementación adecuada para su edad, para su talla, para su peso y se evalúe, porque como han visto en las diapositivas anteriores, no es bueno un exceso de hierro. Lo ideal es que sea controlado por un tiempo específico y que una vez que los niveles de hemoglobina y de ferritina están dentro del rango, utilizar la alimentación como un preventivo. Entonces, por eso el título de hoy es Prevención de anemia y no cura de anemia, porque sí soy uno de los profesionales de la salud que de todas maneras utiliza el suplemento cuando hay anemia. Yo sé que hay mitos, yo sé que hay como que toma extracto de beterraga, porque no sé por qué, pero de la nada muchas personas han empezado a tomar extracto de beterraga porque supuestamente les sube la hemoglobina, porque la beterraga es roja y la sangre es roja y no tiene nada que ver. Y si alguien en algún momento de su familia con algún extracto ha subido su hemoglobina o tomando una hierbita específica subió su hemoglobina, eh, recordemos que experiencia personal no es evidencia científica y no podemos traspolar el caso de una persona o de 2 personas a una población tan grande. Sí, es importante eso. Bueno, aquí algunos ejemplos. Una sopa de lentejas, buenísima. El típico arroz con legumbres, en este caso son los frijoles. Tenemos un guiso de quinoa, porque si bien la quinoa tiene hierro en poca cantidad, la tiene. Aquí tenemos un guiso más de arroz con lentejas. Abajo tenemos un curry de garbanzos, qué rico. Y tenemos aquí una sopita de lentejas. Ahora quería
tomarme unos minutos para responder todas sus dudas, acá son mis referencias, eh, y bueno, tomarnos unos minutos para poder responder todas sus dudas. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Voy a dejar de grabar.